Bien, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta charla. Voy a hacer la presentación de Francisco. Francisco Sedano es científico de materiales, trabaja actualmente en Saint-Gobain Research en París, en Francia. Es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en ingeniería biomédica también de acá de la Universidad de los Andes. Francisco se doctoró en Física y Química de Materiales por la Universidad de la Sorbona en Francia y durante los últimos 10 años su investigación se centra en el desarrollo de materiales sintéticos inspirados en la naturaleza. Estos materiales, también llamados bioinspirados o biomiméticos, se usan actualmente en el desarrollo de formulaciones innovadoras para reducir el impacto negativo de las industrias tradicionales sobre el medio ambiente. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Espera, me pongo el micro. Listo. Hola a todos, gracias por venir. Yo hice aquí, como decía Dianita, el pregrado en mecánica y luego la maestría en biomédica, el pregrado trabajando en adhesivos para pegantes óseos y luego la maestría fue haciendo los pegantes y haciendo pruebas mecánicas. Pasé 8 años acá y venir acá me trae muy buenos recuerdos. Les voy a contar un poco de lo que estoy haciendo en Francia, cómo llegué allá y un poco sobre materiales inspirados en la naturaleza. El tema central es la industria actual. Bueno, sí. Y ahora esto no funciona. Un segundo. Como decía Diana, empecé el pregrado en mecánica, luego la maestría en biomédica y luego el doctorado es Sorbonne, pero en realidad la escuela se llama École Supérieure de Physique et Chimie Industrie de la ciudad de París. Esta escuela, ahí Marie Curie descubrió el radio. Es una escuela históricamente muy fuerte, muy importante en materiales. Y tuve la suerte de llegar allá a hacer pegantes, porque hace unos años era el centro de investigación de polímeros y de materiales de plásticos. Y pues yo no tenía ni idea, pero el salto al doctorado fue gracias a hacer mi investigación aquí en Uniandes y demostrar la investigación en congresos y publicar lo poco que hacíamos acá, lo publicamos científicamente en artículos, lo mostramos en congresos y esa publicidad me abrió las puertas para un doctorado y continuar haciendo investigación. Ahora soy líder en investigación en Saint-Gobain y en común lo que hay en toda mi carrera de investigación es pegantes. Me la he pasado haciendo pegantes desde que estaba aquí en el pregrado hasta hace un par de semanas que estaba allá en París, literal mostrando a la gente hacer experimentos de cómo pegar los dedos. Em, el tema, cómo inició esto fue proponerle aquí a los profesores, oiga, quiero hacer un pegante que funcione para fracturas óseas. Y en el doctorado fue hacer adhesivos que fueran inspirados en la naturaleza, pero que funcionen en ambientes extremos debajo del agua y dentro del cuerpo también. Aplicaciones médicas, pero también aplicaciones marinas, reparar un barco bajo el agua, o si hay una fuga de agua, repararla bajo el agua. Esa fue la parte de mi doctorado y actualmente en Saint-Gobain lo que hago es esa idea de inspirarse en la naturaleza para desarrollar un material, ahora la multiplico y hago diferentes aplicaciones en las cuales inspirarse en la naturaleza es importante. Actualmente la industria de Saint-Gobain o cualquier industria de producción de, de esto que tenemos acá, concreto, vidrio, esta madera, adhesivos, son industrias tradicionalmente que contaminan mucho, que contaminan el medio ambiente, las aguas, utilizamos recursos minerales que son limitados y que necesitamos repensar estas industrias para construir un ambiente, un mundo sostenible.
Es decir, al día de hoy, la forma en que hacemos las cosas, desde una industria médica, farmacéutica, a una industria de construcción de viviendas, de automóviles, es una industria que no es sostenible. Y pasar a ese concepto de sostenibilidad necesitamos ir en otras direcciones, ir en dirección, ¿qué está haciendo la naturaleza, por ejemplo? Repensar los materiales, repensar la forma en la que vivimos. Seguir construyendo en concreto, solo concreto, es complicado porque un kilo de cemento produce 7 kilos de CO2. Y esos números afectan porque pues ya cualquier tubo de silicona que usan en un hospital, ese proceso está contaminando el medio ambiente. Entonces, para cada uno de ustedes universitarios, la idea es, hay que repensar los procesos de manufactura, hay que repensar el material con el que se hacen las cosas, y una forma de llegar allá es inspirarse en la naturaleza. Les cuento un poco de Saint-Gobain. Cuando yo estaba aquí en Uniandes, Saint-Gobain, yo no tenía ni idea qué es Saint-Gobain. Es una industria de construcción, pero tradicionalmente, históricamente es muy importante. Estoy rehusando las diapositivas de antes, pero bueno. La empresa de Saint-Gobain es del año 1662. Fue construida por Jean-Baptiste Colbert, que es el ministro de finanzas del rey Luis XIV en Francia. Entonces esta empresa antiguamente lo primero que hace es espejos. Y los espejos, el proceso antes de este año, las únicas personas que hacían eso en el mundo eran el reino de Venecia. Tenían el monopolio en el mundo para hacer espejos. El tema pasó y dijeron los franceses, pues tenemos que hacer nuestro propio producto también. Y empezaron a crear sus primeros procesos de manufactura de espejos. Entonces ponían una capa de mercurio y luego ponían encima vidrio derretido, plano, donde las personas que trabajan acá, pues es completamente tóxico el ambiente. Y ya se imaginarán que esa idea detrás, construir espejo, al día de hoy seguimos haciendo investigación en eso. Seguimos haciendo espejos de baño. Hay todavía financiamiento para proyectos de hacer otra vez esto. Lleva 350 años y seguimos haciendo lo mismo. Sí, porque una de las cosas más importantes es los materiales, la energía necesaria para hacer esto y los procesos no son amigables con el medio ambiente, ni siquiera con las personas que estaban alrededor de esto. Entonces el mensaje detrás es, la investigación no solo es, piense el material, piense el proceso, pero también piense en la persona que está trabajando en eso. Entonces la investigación sigue desarrollándose en productos como este, pero esos espejos, ese es el Castillo de Versalles. Si alguna vez visitan allá París, esta se llama la Galería de los Espejos y esta parte del castillo es donde se han hecho momentos históricos muy importantes, firmas de tratados muy importantes, y estos espejos del año 1662 fueron hechos por la empresa de Saint-Gobain. Y hoy en día Saint-Gobain es líder mundial en construcción durable. Construcción durable y ligera quiere decir hacer este edificio que es monstruosamente gigante en el que estamos, donde la cantidad de concreto que se utilizó es ridículamente, absurdamente gigante. Y la idea la idea de sostenibilidad a la que vamos y que vende Saint-Gobain es haga esto de manera sostenible, sin necesidad de usar materiales tan costosamente ricos en CO2 producidos al medio ambiente. Entonces hay ese concepto detrás, hay que construir ligero, y eso es la innovación y la investigación que hacemos, es desarrollar materiales para hacer esto de manera sostenible. Por ejemplo, estos paneles que están en este salón son fibras de madera que están pegados. Estos paneles los conozco porque los trabajo y estos paneles absorben el ruido, por eso están aquí, para que mi voz se escuche bien detrás de este salón. Si fuera liso, rebotaría y allá atrás no se escucharía bien. Pero ahora estos paneles absorben, es madera. El problema es que este panel que están usando acá es madera, o sea, necesitan talar árbol,
se ve lindo, ¿no? Es aspecto natural. Le podría poner un logo bio, sí, es bio, pero esto, si se hubiera hecho en polietileno, haría exactamente el mismo producto y sería mucho más sostenible para el medio ambiente, porque sería reciclable. Esto no se puede reciclar porque es madera pegada, hay que quemarlo. Y en 5 años, 10 años, esto hay que renovarlo. Se rompió algo, hay que reparar, no sirvió la cámara, entonces hay que abrir un hueco allá y eso se vuelve basura. Entonces, lo que vendemos en Sangoban y lo que queremos hacer es pensar material, procesos y el well-being, la persona que trabaja detrás del proceso que lo instala, que tenga buena salud. Eh, Esto que ven acá es una casa, planos. Nosotros, para construir una casa, todo lo que sea materiales en esta casa que no sea metal, lo producimos, lo diseñamos y lo distribuimos en el mundo entero. En Colombia estamos presentes en diferentes industrias, em, pero sobre todo, una vez más, la idea es repensar los materiales. Hay muchos aquí en ingeniería biomédica. Ven esta casa, nada que ver con ingeniería biomédica, pero en realidad sí, porque todo esto, cada diseño, cada material que están pensando, producirlo tiene un componente al final extra. Si hay un pegante que quieren hacer que pegue huesos, hay que hacer un proceso químico y hay que producirlo a gran escala. Y eso que está generando al final de vida. ¿Cómo producir eso de manera que no estemos contaminando el medio ambiente? Entonces hay veces, hay artículos científicos académicos brillantes donde inventamos una nueva molécula que soluciona todos los problemas de pegar huesos en el cuerpo humano. El problema es que llegar allá hay que hacer demasiadas reacciones de química orgánica, donde en realidad llegar a eso no es bueno para ningún proceso, el medio ambiente está afectándose ahí. Entonces, esa idea es la que quiero transmitirles, que no es solo la casa, no es solo productos, es el proceso como se hacen las cosas los materiales para los dispositivos médicos, todos esos tienen ese componente también. Cualquier componente médico, algo que funcione para el cuerpo, va a tener siempre un diseño de multimateriales. Es decir, va a tener minerales, va a tener vidrio, va a tener plástico que viene de diferentes fuentes. Y al final de vida de esos diseños que están haciendo van a ser basura porque no se pueden reciclar y mucho menos reusar. Estos son materiales que se usan mucho en Europa y en Europa, Medio Oriente, Turquía para la derecha también. Asia, esto es para las marcas bandera de Saint-Gobain. En Colombia está Isover, Fiberglass se llama. Lo que vendemos aquí es productos para construir esta vivienda, este edificio, pero sobre todo que energéticamente sean sostenibles, que no requieran mucho aire acondicionado ni que requieran muchos tipos o calefacción si hace mucho frío. Es decir, que esos materiales para construirlas sean eficientemente, que el hábitat donde estamos sean energéticamente eficientes, que por sí mismos bajen su temperatura, por sí mismos se calienten en una noche fría. Y este tipo de materiales, estas fibras de vidrio pegadas con una resina, que ayudan a que la temperatura no cambie mucho de una habitación a la otra. Placas de yeso, cemento. Cemento otra vez es un gran enemigo del medio ambiente. Cualquier cosa que se imaginen con cemento es complicada, porque va a ser pesada. Construirla, manufacturarla y transportarla es terrible. Entre muy pesadas sean las cosas, más difícil transportarla y más difícil son imaginar que eso va a ser bueno para el medio ambiente. Trabajamos en parte de infraestructura, parabrisas para carros.
3 empresas en el mundo que hacen parabrisas, una de ellas es Saint-Gobain. Van a ver uno de cada 3 carros, un loguito de Saint-Gobain en la esquina inferior de su parabrisas. Eh, un dato curioso, si han visto un Tesla, todos los Teslas son un vidrio completo y es vidrio de Saint-Gobain. Eh, las fibras de vidrio en materiales compuestos. Tenemos toda una línea de Life Science, también hacemos tubería de silicona para hospitales, válvulas, todo lo que son fluidos a base de silicona también se producen por nosotros. O sea, no solo estamos en el sector industria de construcción, sino también farmacéutica, también aeroespacial, el vidrio de la cabina del piloto, también lo producimos nosotros. em, la antena de Wi-Fi de un avión, y ahora todos tienen Wi-Fi en Avianca. Todos esos son recubrimientos de compuestos que producimos en Saint-Gobain. Em, pero el mensaje que quiero traerles hoy, viniendo de Francia, es que si seguimos produciendo lo que producimos hoy, en menos de 10 años no va a haber recursos suficientes para hacerlo. Y seguimos produciendo y necesitamos en una industria que requiere inversión de capital, mostrar que estamos vendiendo más, mostrando que estamos creciendo a nivel económico. La única forma de crecer es vendiendo más. Y si seguimos vendiendo más el mismo producto, pues no vamos a llegar a un futuro sostenible. El futuro sostenible va desde un ingeniero biomédico, un diseñador, un ingeniero de materiales, un químico puro, un químico orgánico, ingeniero químico. Todos estos perfiles de profesionales son necesarios para pasar de lo que estamos haciendo hoy a hacer este nuevo diseño de producto, proceso y de la materia prima como tal. Y de ahí viene este movimiento en el que estamos trabajando y es preguntarle a la naturaleza cómo ha hecho en 3.800 millones de años para hacer investigación y desarrollo. O sea, es literal, lo que ustedes hacen en sus laboratorios, la naturaleza ya lo hizo en 3.800 millones de años. Y es a punta de prueba y error. Es decir, por ahí no fue, entonces otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así ha encontrado procesos completamente eficientes, completamente ligeros, eh, que para producir esas estructuras tan complejas de la naturaleza requieren energía completa. La energía que se requiere para producirlo es la menos posible, los procesos más eficientes. Ese es el concepto detrás. Eh, materiales, proceso y producto inspirados en la naturaleza. A eso es lo que nos dedicamos, a eso es lo que trabajamos en Saint-Gobain. Les voy a hablar de unos casos, no de todos, pero estos son los que yo trabajo. Superficies hidrofóbicas inspiradas en las hojas de lotus. Planta de jarra, pitcher plants se llaman, que atrapan insectos al interior. Las hormigas plateadas del Sahara, que pueden caminar a 60 grados centígrados en el Sahara. El gusano del castillo de arena, que construye su casita pegando granos de arena bajo el agua. Vendemos vidrio en Saint-Gobain desde hace 350 años y hace muchos millones de años las mariposas Greta Otto hacen alas transparentes, flexibles, completamente flexibles, y es a partir de estructura nanométrica que logran esta transparencia. Los mejillones que tanto nos gusta tienen adhesivos que se pegan en rocas al lado del mar, donde llegan las olas, y estos moluscos logran pegarse, secretan su pegante y se quedan ahí. Pegan en rocas al lado del mar. No hay epóxico ni poliuretano que resista hoy en día esas condiciones. Y esto fue el centro de mi investigación durante el doctorado. ¿Qué hay al interior de esos pegantes que no sabemos, que podemos nosotros identificar y desarrollar a futuro? Los geckos, las salamandras que tanto vemos en Colombia caminando por todo lado, se pueden pegar y despegar como
sí, como pequeñas chupitas. Y estas salamandras tienen adhesivos que son maravillosos en sus puntas de los dedos. Y los pulpos, que también pueden mantener fuerzas extremas, succionando superficies, pero si quieren, se pueden liberar libremente en otro momento. Es decir, adhesivos extremadamente fuertes, pero si llega un momento en que hay que irse, se liberan. Si uno pone un epóxico otra vez, no funciona. Entonces, esto es mi trabajo. Mi trabajo es trabajar con biólogos, trabajar con diseñadores, trabajar con ingenieros de materiales, químicos, físicos puros. Gracias a los físicos entendemos qué hay detrás de esas alas, gracias a los químicos entendemos cuál es la química detrás de esos pegantes en los mejillones. Ah, gracias a los diseñadores entendemos qué pasa en esos cabellos de las hormigas plateadas. Es decir, el mensaje detrás de esto es, inspirarse en la naturaleza requiere una cooperativa, un grupo de gente multidisciplinaria y de cooperar, hablar. Usted sabe esto, yo sé esto otro, pero el gran problema de esto es cuál es el problema a solucionar. Una cosa es, sí, la naturaleza está ahí, pero ¿y eso de qué me sirve? ¿Para qué me sirve que las superficies de las hojas sean hidrofóbicas? Si yo no tengo un problema a solucionar, no me sirve de nada. Es decir, tener una base de datos de la naturaleza es muy útil. Y en Francia, la institución que hace eso es el Museo de Historia Natural. Tiene toda una base de datos de cada animal, cada insecto, cada planta, cuál es su función específica y por qué llega a eso. Y gracias a esas bases de datos y hablar con biólogos, uno logra identificar, hay una tecnología ahí que yo puedo transponer y traducir a algo en mi industria de Saint-Gobain que puedo producir, idealmente en una línea de producción, idealmente algo de manera sostenible y evitar construir otra vez fibras de madera para absorber ruido. El caso más clásico, sí. No, simplemente una pregunta. O sea, nos estás diciendo lo de la sostenibilidad y cómo en este momento pues, la tecnología tiene un papel tan importante en todo sentido, pero de alguna manera estos materiales bioinspirados lo que pueden hacer es demostrarnos que no tenemos necesariamente que dominar la naturaleza, sino aprender de ella. Exacto, esa es tú lo has dicho, la frase que quiero dejar hoy es, no tenemos que reinventar la rueda, sino tenemos que aprender del vecino. Es decir, aprendamos de lo que ya está ahí, porque ni siquiera lo entendemos todo. Hay muchos sistemas que todavía no hemos llegado a la comprensión absoluta porque no entendemos cuál es la verdadera proteína que está generando estas propiedades mecánicas. Am, y el mensaje detrás es eso, necesitamos no dominar la naturaleza, pero aprender de ella. Es la estrategia de innovación, ¿no? Innovar en una industria a nivel mundial es generar conocimiento y eso se mide en patentes, en artículos científicos. Esa innovación, la estrategia que hacemos es ver qué está pasando en la naturaleza, entender, aprender y proponer. El caso clásico y el caso más conocido es el velcro. No sé si sabían que eso también es una inspiración en la naturaleza. Entonces, velcro, este señor George de Mistral en Suiza, la historia es simple, él está caminando en los Alpes del lado suizo y su perrito, que lo acompaña siempre, se le pegan las semillas de una flor, las flores de Barnada, se le pegan al cabello del perrito y le rascan y no le gusta y el señor George está ahí, pero ¿qué está pasando con estas semillas? Entonces hay una palabra clave y es curiosidad. Lo principal para desarrollar una innovación es ser curiosos y ser perseverantes en esa curiosidad. Es decir, ¿qué está pasando ahí? Es decir, no es solo dejar la pregunta, sino también es continuar y ver en el microscopio qué está pasando y hacer del problema una abstracción y decir, sí, mira, es que la flor es redonda, es dura, no se rompe fácilmente, pero en su superficie tiene garfios rígidos.
y esos garfios se van a pegar fácilmente a textiles y a cabello. Y la forma en que esta flor y esta planta esparce sus semillas es así, pegándose a otros animales que pasan por el lado y en algún momento se rascan y la semilla cae y por eso la planta puede esparcirse. Entonces, lo que hizo este señor en los 40 fue, esta es la primera imagen de microscopio de él, y, y vio que sí, hay unos garfios y del otro lado del cabello del perrito, de ese garfio se agarran los cabellos del perro y creó velcro. Y hoy en día son 422 patentes, una empresa que tiene su marca velcro, que lo usan todos ustedes. En algún momento de sus vidas han usado velcro. Lo usan en los relojes de la NASA, lo usan en zapatos de estrellas, y es el mismo principio. De un lado tienes estructuras rígidas, del otro lado tienes estructuras flexibles, muy pocas, para que haya una gran conexión, y muchas aquí para que haya, eh, sí, para que se puedan fácilmente agarrar del otro lado. Entonces, hoy en día esto se produce, el gran problema detrás de esto era cómo creamos un sistema que se pegue y se despegue muchas veces, infinitas veces. Si ponemos Super Bonder, no funciona, pegó una vez y ya quedó. Si ponemos una cinta adhesiva, pegó 10 veces, se ensució y ya se perdió el adhesivo. El problema era ese, cómo crear una estructura que se pueda pegar y despegar en millones de veces. La naturaleza ya tenía la solución, la abstracción y el diseño genera un producto y es algo radicalmente innovador. Otro ejemplo clásico que ustedes de pronto han conocido, que ya mencioné, es estas superficies súper hidrofóbicas de las plantas. Cuando ven llover, ¿por qué creen que esto pasa en las plantas? ¿Qué se les ocurre? Conducir el agua en una dirección, puede ser, sí, no les gusta quedarse con agua. Eh, Detrás de esto es, si el agua queda en la hoja y el sol está acá arriba, sí. Atrapar insectos puede ser, sí, también. Pero la respuesta va más allá de eso. ¿Han jugado alguna vez con una lupa sobre el sol? ¿Qué creen que pasaría si el sol está apuntando acá arriba? Se quema la planta. Y uno nunca riega las plantas de día. Las plantas se riegan de noche. Pero si llueve de día, las hojas no les gusta el agua, entonces son súper hidrofóbicas, es decir, las gotas quedan bien redonditas y se caen fácilmente. Entonces, la primera razón es para evitar que el sol las queme. La segunda es para autolimpiarse. Los insectos caminan por acá, generan desechos, y si queda mugre acá y hay menos espacio de células fotosintéticas, pues la planta va a perder su energía. Es decir, si hay menos fotosíntesis, menos energía, entonces mugre en las plantas y la naturaleza no desarrolló un insecto o un animal que limpia plantas, sino desarrolló un sistema autolimpiador. Es decir, si tú tienes una superficie de una planta, lotus, y tienes mugre, llega una gota, y como a la gota no le gusta, la hoja no le gusta la gota de agua, el agua se lleva el mugre. Y de esa manera las hojas se autolimpian. Y nosotros somos materiales exactamente iguales. Entendemos la estructura y generamos superficies que se limpian a sí mismas. Donde hay mugre y si llueve, se limpia. ¿Qué superficie creen que valdría la pena autolimpiar? ¿El techo? ¿Ese vidrio? Porque aquí en Uniandes, ¿qué hacen? Pues contrate el señor que limpia. ¿Y cuánto cuesta y cuánto dura y cuánta energía? Pues lo que hacemos allá, el caso que más nos da dinero es los paneles solares. Futuro sostenible es energía renovable,
energía solar es una fuente necesaria para ese futuro, pero si se enmugró ese panel solar, nos jodimos. Y si estamos produciendo 1 gigavatio de energía solar, son kilómetro cuadrado de paneles solares donde no se puede contratar al man ahí. Y no se puede dejar de limpiar, es decir, eso se necesita completamente limpio para que produzca eficientemente la energía solar, que la pase de energía solar a energía eléctrica. Entonces, lo que hacemos es producir, esto es una imagen de un producto que vendemos, donde del lado derecho está un panel solar normal, del lado izquierdo es un panel solar que llovió y el agua se llevó el mugre. Si no es súper hidrofóbico como la hoja de lotus, pues el agua queda así. Si ven la gota que es muy gorda, no queda redonda, sino plana. Es decir, no es hidrofóbico, él absorbe un poco de agua. Es decir, si esta gota tenía un poquito de polución, cuando la gota se seque, quedó sucio. Pero como la gota cae y se va, pues se llevó el mugre, si había mugre en esa gota. Entonces, este es un caso donde Inspiración en Naturaleza vendemos esa superficie. Nosotros no producimos paneles solares, pero le vendemos a las industrias que hacen paneles solares esa última capa. Vendemos tejas, ahora sí, recubrimientos para tejas que se limpien. Si no se limpia la teja, ¿qué pasa? Pues sale algas, ¿no? Musgo. Y en cuestión de años, esto ya generó una grieta y repare es otra vez energéticamente terrible porque pues es otra vez producir cosas, vidrio otra vez, si son techos de vidrio se necesitan completamente transparentes. Si no hay, si hay una mancha acá y toca cada mes subir y limpie, pues yo no quiero mi sala con un vidrio así. Entonces vendemos productos que protegen UV, que protegen el hogar, pero que también son autolimpiadores. La palabra self-cleaning. Entonces, este es el protocolo que seguimos para los que se preguntan cómo hacer inspiración en la naturaleza. Lo primero es tener un problema. Una vez más, de nada sirve mirar en el microscopio este insecto, uy, se mueve muy rápido, o esas garras, o el ala transparente de la mariposa. De nada sirve tener esa tecnología de la naturaleza si no hay un problema. Entonces, primero los problemas. ¿De dónde vienen los problemas? Normalmente la industria. La academia, por el contrario, tiene muy buen pensamiento fundamental que se necesita, pero no están los problemas ahí. Los problemas están en esto que estamos hablando de la innovación, de qué va a pasar en el futuro. Abstraer el problema, traducirlo a la naturaleza, identificar gracias a esas bases de datos, hablando con biólogos, y traducir eso a una prueba de concepto. Ese es el protocolo que seguimos en general. Es muy general, pero en realidad tiene entre cada una de estas etapas un poco más de trabajo, pero lo que quiero contarles es eso. En estas etapas, sobre todo las primeras 3, es una mezcla de carreras variadas. Es decir, está el diseñador, está el químico, está el físico, está el ingeniero de materiales, pero sobre todo los biólogos con los que más trabajamos. Porque sin ellos podemos entender un poco el fenómeno, pero necesitamos de la proteína, necesitamos de la función biológica, donde ellos su formación es mucho más completa frente a estos fenómenos de la naturaleza. Entonces, voy a contarles en estos últimos minutos 4 problemas a los que yo me dedico personalmente. El primero es el calentamiento global. La Tierra se está calentando, Bogotá cada vez más caliente. Aquí hace unos años era de chaqueta, ¿no? Ya ahora todo el mundo en pantaloneta. Sí, la Candelaria ahora es el horno. La escasez de agua, que es un fenómeno que está pasando cada vez más. COVID es un caso, el tercer problema es el humano está entrando más y más
en zonas donde había una zoonosis, un equilibrio perfecto en la naturaleza, y ahora estamos construyendo, destruyendo bosque. Hay más interacción con animales que no había antes. Y el cuarto problema que quiero contarles es que normalmente si ustedes van a Home Center o a la ferretería local, el producto que van a comprar va a estar lleno de productos cancerígenos, productos tóxicos, solventes. Producir las cosas para reparar algo en la casa, para diseñar un nuevo tubo de una dispositivo médico que cada uno de esos componentes siempre está asociado, casi siempre, a materia prima tóxica. De, ayer hablaba con mi familia, la pasta dental que se vende en Colombia, Colgate, tiene óxido de titanio. Y eso es cancerogénico. Y eso está regulado en Europa, pero no aquí. Aquí ponen óxido de titanio a lo que sea, para que se vea blanquito y lindo. Es un mineral que en polvo da cáncer. Y aquí está en la pasta dental. Entonces, son cuatro problemas grandes, pero sobre todo este último es el que más trabajo porque es el que más inmediatamente vemos al día a día. Producir cualquier cosa, desde un pegante, desde una pintura, pintar la casa, abren una lata de pintura y ya hay un olor ahí, esto no es normal. Hay un químico ahí, hay un solvente, hay un aditivo que mantiene esto estable, líquido, lindo y la pintura es perfecta, sí, pero detrás de eso producirlo es terrible. Entonces, esos son los cuatro problemas en los cuales abstraímos el problema, encontramos un sistema en la naturaleza que nos ayuda a resolverlo y proponemos productos, proponemos procesos y lanzamos líneas de producción. Y hoy en día se venden unos aquí, otros allá, en fin. Entonces, si no nos da el tiempo, voy a intentar hacer estos dos primeros, el agua y el calentamiento global. Y si nos da el tiempo, los últimos dos. A menos de que quieran ver uno en especial. Em, pues la Tierra se está calentando y eso lo sabemos otra vez. Es un tema que durante muchos años fue discutido como no cierto y finalmente sí, tenemos que hacer algo. Una forma es adaptarse como lo hace los animales, pero algo que quiero mostrarles es, esta línea roja representa la temperatura promedio de ciertas zonas. En una ciudad se llama lo que es la isla de calor urbano, es decir, en el medio de una ciudad, ojalá en medio de dos edificios llenos de ventana, de vidrio de Saint-Gobain que refleja la luz solar, cuando caminan en medio de dos edificios es un horno. Cuando están en su casa hecha en ladrillo o en concreto, si eso se calienta, eso va a durar caliente toda la noche, porque es una olla de barro. Una olla de barro dura mucho más caliente, porque sus condiciones térmicas son así. El caso es que la ciudad en el mundo, París, Shanghai, New York, Bogotá, son ollas. Caminar por ahí, si miden la temperatura de la superficie en una ciudad y en un parque, y lo han vivido, si salen al parque está más fresco, pero si salen a la calle está muy caliente, eh, es más caliente. El caso es que esta curva está creciendo en todas las regiones, es decir, en el parque y en la ciudad la temperatura sube en todas las, es decir, ya antes en la parte rural pues, estaba bien, pero ya no, ya ahora es sofocante también en bosques y cada vez se tala más árbol y esto. Entonces, les presento a
a la hormiga plateada del Sahara. Si no la conocen, hay unos videos en internet muy lindos de ella. La hormiga lo que hace es la única especie de animal que sale a mediodía en el Sahara. A mediodía en el Sahara hace 60 grados en la superficie. Donde uno se quede un minuto ahí, se deshidrata inmediatamente. O sea, el calor es 60 grados, es duro. Y a mediodía aún peor, en la superficie se eleva mucho la temperatura. La hormiga es muy rápida, ella se puede mover muy eficaz porque se queda quieta, se quema y se derrite inmediatamente. Pero lo importante es que sus cabellos son plateados. Bueno, no es metal, pero reflejan la luz solar. Entonces su cuerpo está fresquito. Y estas hormigas se estudian mucho por ello, porque logran adaptarse a temperaturas extremas. No solo por su velocidad, en la forma en que caminan, porque a mediodía salen a comer lo que no aguantó a mediodía. El animal que se quedó ahí, que no encontró sombra, pues muere y llega la hormiguita y esto es mío. ¿Y qué hay detrás de estas hormigas? Entonces trabajamos un poco en esto. Estos son cabellos. Es mirar la hormiga en el microscopio. Y cuando uno enfoca y enfoca más con un microscopio electrónico por barrido, se da cuenta que los cabellos no son circulares ni rectangulares como los nuestros, sino son triangulares. Y son triangulares que en su superficie son corrugadas, como el cartón corrugado. Es decir, la superficie se ve como pequeñas bolitas. Entonces, triangular corrugado. Lo que pasa es que gracias a esa geometría, la luz llega, una parte se difracta y otra parte se refleja. Y esa geometría y esa forma de construcción hace que debajo de cada cabello hay un poquito de aire. Entonces, si pasa un poquitico de luz, no es importante porque hay un poquito de aire acá abajo, entre el cabello y la piel, como nosotros. Pero lo más importante es que la gran cantidad de energía que llega a ese cabello se refleja. Entonces el mensaje acá detrás es, si su casa se les calentó, están en un problema difícil porque va a ser muy difícil enfriarla. Requiere mucha energía enfriar algo. Entonces lo más importante es refleje lo más que pueda. Y ellos alcanzan a reflejar el 90% de la luz solar. Entonces, si lo ven en el microscopio, pues es un cabello negro. Por supuesto no es metálico. Pero gracias a esta estructura se ven así, como si fueran de aluminio. Y el aluminio puede reflejar UV, luz visible, luz infrarroja. Y estos cabellos de ellos pueden hacer eso. ¿Qué hacemos con eso? Pues textiles, porque nos gusta tener ropa que refleje la luz solar también. Textiles de ropa, textiles industriales, donde estos los producimos también con fibra de vidrio, como el proceso de algodón de azúcar. ¿Han visto cómo se hace el algodón de azúcar? Azúcar en polvo, se derrite y empieza a girar a toda y sale como un líquido por pequeños orificios y esos orificios hacen que se vuelva como en hilos de azúcar. Se van enfriando a medida que van saliendo y generan esa estructura de algodón. Eso mismo hacemos para hacer estructuras de textiles así, pero ya no es algodón de azúcar, sino vidrio, donde quedan fibras de vidrio o termoplásticos, polietileno, donde entra, se derrite, gira y salen por orificios que van a tener nuestra forma especial que identificamos, que estudiamos físicamente cuál es la geometría ideal para que refleje mejor la luz solar y generamos textiles de ropa o textiles industriales para industrias que quieren poner un techo que refleje la luz solar así. Textiles y también hacemos pinturas. Entonces, el mismo principio, antes poníamos material inorgánico para reflejar la luz solar, para dar color a las pinturas. Ahora ponemos barritas de óxido de zinc que tienen esa estructura triangular, un poquito corrugada, que logra reflejar mejor la luz solar. ¿Y para qué hacemos esas pinturas? Para que si no pintó, pues esta parte de edificio se va a calentar mucho. Y si pintó, pues va a vivir fresquito
en Neiva, en tierra caliente colombiana. Es decir, el mensaje aquí es, al menos pinten de blanco su techo, porque lo más importante es que no les entre calor a sus casas. Si están en tierra caliente, están en tierra fría, es diferente. Entonces esta es la historia de una hormiga, cómo nos inspira para desarrollar textiles, pinturas, nuevos productos en el mercado. ¿Que hay preguntas? Sí. Estaba pensando ahorita como un poco en la pintura y no sé si se pudiera aplicar como un tipo de diseño o algo como más como un bloqueador solar. Sí, muy bien, muy buen comentario. Y exactamente eso, nosotros no hacemos cosméticos, pero L'Oréal en Francia hace bloqueadores con estos óxido de zinc. Y los bloqueadores hoy en día funcionan es reflexión solar, o sea, la mayoría son, cuando se echa un bloqueador solar y lo ven blanco, es o tiene óxido de zinc o tiene óxido de titanio. Y estos bloqueadores se miden por unas qué tanto reflejan o no, pero lo más importante es qué tanto contaminan tu piel. Entonces, si pones partículas de óxido de titanio, cuando aplicas eso y se seca, eso puede penetrar a tu piel. Y las industrias cosméticas nunca tienen que hacer certificaciones a largo término de qué está pasando. Hacen evaluaciones a nivel 1 o 2 años, porque pues después de varios años ya no hay ningún problema, pero uno de los grandes problemas que se ha visto hoy en día y que ya se retiró del mercado productos que tenían óxido de titanio en cosméticos en Europa es los bloqueadores solares. Entonces va en esa dirección, bloquear la luz es importante. Eh, Otro ejemplo rapidín, recolectar agua. Estos escarabajos de desierto, a la hora de la mañana, cuando sale el sol, es el momento clave para tener más humedad en el medio ambiente. Y su caparazón logra recolectar agua. Se inclinan, recolecta agua y la gota cae y empieza a tomar así. Entonces son ellos los que producen su propia agua en la mañana del desierto. Entonces, ¿qué hay detrás de esa piel del escarabajo? Lo explico rápido. En la superficie hay una estructura como la hoja de lotus, donde es completamente hidrofóbica, es decir, en los valles de esos pequeños volcanes de la piel, el agua no quiere estar ahí. Entonces, una vez más, como la hoja de lotus. Pero en los volcanes es todo lo contrario, son estructuras que quieren agua, como el papel, como, imagínense una gelatina seca. Si ustedes cocinan gelatina y la dejan secar, luego ponen una gotica de agua, ¡puf!, se hincha de una. Fibras de celulosa, fibras naturales, normalmente van a ser hidrofílicas, es decir, van a querer absorber agua. Entonces esa diferencia por todo lado que está una parte hidrofóbica, una parte hidrofílica, una parte hidrofóbica, hace que se generen gotas de agua, que el agua se condense mucho más rápido. Entonces de la humedad, las gotas se condensan y, tic, 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 y caen más rápido y el escarabajo se puede tomar su desayuno tomando agua producida por sí mismo. Entonces esto es lo que hacemos. Miren este vidrio de aquí a la izquierda. Tenemos un vidrio que creamos, hacemos un recubrimiento completamente hidrofóbico y luego ponemos pequeños trupitos de estructuras que les gusta mucho el agua. Entonces, cuando hay ambiente de humedad elevado, ellos generan gotas de agua muchísimo más rápido. Entonces, de la humedad del ambiente logramos condensar agua mucho más rápido inspirado en estos escarabajos. ¿Y para qué usamos esto? Para recolectar agua en hibernaderos en condiciones de España, por ejemplo, donde en España los hibernaderos necesitan mucha agua y no hay agua y el país es la mitad desierto. Y allá vendemos mucho este vidrio donde la estructura que nos da esta inspiración
puede recolectar mucha más agua de humedad del medio ambiente. Y esa agua la usamos para... Voilà. Insectos. Estos ya me imagino que habrán visto muchos de estos. Sobre todo se ve mucho en Europa, pero acá hormigas, cucarrones, escarabajos, caminan por las paredes y esto o daña su estructura o le genera una infección o, o ahí genera un problema. Es decir, tener una casa en medio del bosque sí, pero pues es que vamos a tener estos problemas. Y si yo pongo otra vez productos químicos tóxicos, pues no hago ni lo uno ni lo otro, porque estoy promoviendo esta industria de químicos tóxicos y no es que esté solucionando el problema eternamente. Entonces para solucionar este problema nos inspiramos en esta planta de jarra, la Nepenthes pitcher plant. No sé si la han visto, pero es una planta carnívora que en su interior hay un líquido que huele a azúcar y es un poquito pegajoso, no mucho. O sea, si fuera pegajoso un insecto nunca llegaría allá. Pero es líquido, se ve como agua y de hecho si no llueve no va a haber ese líquido y va a haber problemas. Si hay agua, el animalito va a subir por acá y se cayó el líquido. Estos dos casos son GIFs que encuentran en internet. Si ven, el líquido no es que sea una melcocha, porque ahí no va a haber problema. Es un líquido que, que a grandes deformaciones se va a volver más rígido. Es cuando el insecto intenta ser muy fuerte, se vuelve más pegajoso. Si se mueve lentamente, podría salir, pero, pero el insecto entra en nervios y empieza a moverse muy rápido, el líquido empieza a volverse más rígido y pues se quedó ahí. Pero los insectos tienen los mejores adhesivos en sus patas. Tienen garfios y tienen superficies planas que secretan aceites que logran pegarse por fuerzas capilares y agarrarse con garfios para caminar por las paredes. O sea, ¿cómo es posible que esos insectos que tienen tan buenos sistemas de adhesión, es decir, ellos pueden caminar en todo lado, los han visto caminando al revés, en hojas mojadas, en superficies con aceite, ellos pueden caminar en todo lado. Es decir, tienen sistemas de adhesión maravillosos, pero no con estos. Es decir, ¿qué pasa con la planta de jarra que no funciona sus sistemas de adhesión? Ellos entran a la estructura interior y ¡uy!, se caen de una. Es lo que hay detrás de esto. Uno es agua, o sea, se necesita que llueva, y lo otro son cristales de cera. Son cristales de cera de tamaño especial. Es un tamaño que tiene que ser entre 200 y 400 nanómetros. Si es más grande o es más pequeño, no funciona. Ese tamaño específico no funciona para la garra del insecto ni para el parche con un poquito de aceite para pegarse. Entonces lo que ocurre es que cuando empiezan a caminar los insectos, esta es una pata de una araña, de una hormiga, y al lado derecho la ven después de caminar, que quedó llena de cristales de cera. Cera literal como la que usan en una vela. Entonces, cuando su patica se ensució, pues ya no puede volverse a pegar. Y es ensuciarles las patas literal. Y eso es lo que hace la planta de jarra. Entonces, lo que nosotros hacemos es una pintura, literal, pintan en el exterior con esa idea detrás de ensuciarles las paticas a los insectos y hacemos este experimento que es un vaso, un beaker de vidrio abajo y el insecto empieza a caminar, le ponemos comida acá arriba y empieza a caminar y no la logra porque sus paticas empiezan a ensuciarse y se cae. Entonces esa estructura, el tamaño entre 200 y 400 nanómetros, el producto que está en la pintura tiene que ser específico y así logramos lo mismo. Esto es una imagen antes y después de empezar a caminar
donde ven estructuras tipo garra, estructuras tipo eh, que pueden secretar un aceite un poco pegajoso para pegarse a las paredes, pero después de caminar ahí ya queda todo lleno de cera y ya no pueden caminar más. Y así podemos hacer superficies que ya los insectos empiezan a caminar y ya no caminan. Sí. No, la hemos probado para ensayos acelerados de 25 años, donde dura 25 años en las paredes. Porque la capa de cristales de cera no va a ser una pequeña capita, pero va a ser generoso de tal manera que haya suficiente cera, a menos de que haya demasiados insectos. Pero a eso jugamos, a desarrollar la idea. Mi laboratorio termina siendo el primer concepto y luego transmito los ideas a los laboratorios donde lo van a producir a gran escala y en líneas de producción y sobre todo mirar eso, qué va a pasar en 25 años y qué va a pasar si lo pintamos en Abu Dhabi o en Finlandia. Entonces eso también no es, el medio ambiente cambia radicalmente, pero los números de el tamaño específico de esos cristales hacen que funcione a muchos niveles, en muchos diferentes insectos. Uno último, si hay tiempo. Pues otra vez, pinturas, un sellador. Eso no, más logos de esto no hay, no puede haber. O sea, más tóxico, la materia prima de eso, imposible. Y sobre todo este. Si encuentran ese en alguno de sus productos de la casa, quiere decir que si lo manipulan con sus manos y les cae en una mucosa, la probabilidad de que haya cáncer en el futuro es muy alta. Y eso, pues no se vende, ¿no? Eso no, yo necesito vender mis productos y si me toca ponerle eso, lo pongo, pero lo vendo barato. Y lo vendo aquí, lo vendo en la China, pero si está este logo internacional, quiere decir que da cáncer. Y la probabilidad de que esté en sus productos cosméticos de limpieza del hogar es muy alta. Sobre todo en países como Estados Unidos, donde las regulaciones pasan así. Y Colombia hace lo que haga Estados Unidos. Entonces, las regulaciones acá. Entonces, mi trabajo central en Saint-Gobain y durante mi doctorado fue hacer adhesivos inspirados en la naturaleza que no tenga nada de esto tóxico, que sea lo más hecho en agua o hecho en materiales como un caucho, como un polietileno, que en su proceso no tuvo, o sea, el producto final se ha probado que no genera problemas en la salud del usuario. Entonces, en la naturaleza los adhesivos depende perdón el inglés aquí, no tuve tiempo de traducirlo al español. Los adhesivos en la naturaleza se dividen por la escala en el tiempo en el que funcionan. Es decir, un adhesivo dinámico quiere decir una hormiga que pega y se despega millones de veces para caminar. Por ejemplo, otra vez la salamandra, una araña, usan interacciones de Van der Waals con la superficie y tienen estructuras que pueden acoplarse a cualquier rugosidad de superficie o pueden secretar líquidos para hacer estas fuerzas capilares. Entonces, interacciones Van der Waals o fuerzas de capilares. Temporal, adhesión temporal, eso es dinámico, es decir, ellos se pegan y se despegan de una. Ellos no van a durar en Van der Waals y en fuerzas de fuerzas con este tipo de estructuras no van a durar toda su vida ancladas. Van a caminar gracias a este tipo de adhesión. Temporales son más limpets, que viven en los ríos en Europa. No sé, eso sí, no sé cómo se dice en español, limpets. En los ríos ven conchas que están pegadas con un chupo, literal,
como un pulpo. Pero ellos se pueden mover, esa es la gran diferencia en estructura. Es decir, ellos están resistiendo fuerzas gigantes del río y se pueden mover. Y es lo mismo el pulpo, ellos pueden agarrarse en corrientes de mar gigantes, pero si viene un problema, se liberan sin ningún problema. Entonces lo que trabajé con un amigo, Víctor, era entender esas estructuras, qué pasa con cómo ellos se pueden liberar fácilmente, porque si han hecho alguna vez destapado un sifón con una chupa y está completamente sellado, liberarlo es difícil. Tiene una fuerza de succión gigante, porque el caucho se pega completamente a toda la rugosidad de la superficie. Es decir, hay demasiadas interacciones moleculares entre ese caucho y su superficie. Entonces liberarse es difícil, pero ellos lo logran porque tienen una pequeña valvulita. Este es un limpet que tiene pequeña valvulita que es un músculo que en un momento se abre y rompe y el agua entra y se puede liberar fácilmente. Entonces es un músculo que se abre y ya. Y así hicimos unas estructuras así similares para replicarla. Pero mi trabajo es más en adhesivos permanentes, perdón. Pero, es decir, super bonder. Pero super bonder, un líquido que pusiste una gota y se volvió un sólido permanente. Y el mejor caso son los mejillones. Ellos se pegan otra vez, secretan su pegante en rocas al lado del mar y se quedan pegados ahí y son estructuras supremamente rígidas que llega a la ola del mar y no se rompe. Las larvas de este caddisfly se llama, logran pegar rocas en el río y tienen su casita en el río pegadas las pequeñas rocas. Y estos son los gusanos de castillo de arena, que construyen su casita pegando granos de arena bajo el agua. Entonces, el gecko, la salamandra, rápidamente, una vez más, son pelitos elásticos, los pelitos que tienen en sus dígitos son muchos, 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 pero elásticos. Y en su superficie se deforman demasiado. Hay un cambio de módulo de Young aquí, donde aquí es rígido y se va volviendo suave, 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 hasta que llega un punto en que se puede pegar a cualquier superficie. Y son tan pequeños que no importa qué rugosidad de superficie, estos pelos se pueden pegar en cualquier lugar. Y lo que hacemos, bueno, esto sí ya esto es investigación de hace 10 años, sobre todo en Alemania, es hacer estructuras del mismo tamaño, es decir, en 1 centímetro tienes 2 pilares de eso, en 1 milímetro, perdón, tienes dos pilares de esta estructura de un mismo material donde al final termina como unas chupitas. Y estos adhesivos, hoy en día, finalmente, después de 15 años de investigación de este tipo de Gecko Inspired, de adhesivos inspirados en las salamandras, ya se vende para robots que pueden caminar en las paredes, se venden lo van a ver en Amazon, en productos para pegar las gafas a su nariz, o productos para el joystick del PlayStation para mejorar el grip, porque mejora la adhesión con los dedos, mejora la adhesión con la piel y no hay necesidad de comprar uno nuevo porque ya no sirve el adhesivo. El adhesivo funciona ilimitadamente, es decir, lo único que hay que hacer es limpiarlo. Entonces, lo que más se vende en este tipo de tecnología al día de hoy es el PlayStation y el soporte para la nariz. Y pues investigación todavía robótica y todavía gente que quiere también ya ponerse cosas en las manos y caminar por las paredes. Y ven esto en internet y van a ver, sí. Cuando ustedes hacen este tipo de producto, hay un estudio previo, es decir, en los productos que están haciendo una mímica de la naturaleza, hay un estudio previo sobre los materiales, la materia prima en la que están haciendo sus productos para que esos productos a su vez hagan una cadena de no contaminación. Sí, totalmente. El producto final hay que hacer un ecodiseño, que llamamos así, para que la materia prima también
De nada sirve que yo haga esto si la materia prima hay que extraerla en China y moverla a Taiwán, a Turquía y procesarla allá. Si la materia prima para hacer estos nuevos diseños, uno, es tóxica, muerto. Dos, tiene muchos componentes de diferentes materiales, muerto. Lo que buscamos es lo contrario de eso, materia prima que sea sostenible y materiales, al final producto como tal, que tenga un solo material, porque al final de esto, uno solo podría ser reciclable. Hoy esto es caucho natural vulcanizado, no es reciclable, pero se puede reusar para otras cosas. Por ejemplo, estos que estamos haciendo en caucho se cortan en partes muy pequeñitas y ahora en polvo al fin de vida. Y ese polvo de caucho lo usamos para reforzar el cemento para baldosas, para hacerlas más flexibles. Entonces, lo que hacemos es fin de vida del producto, siempre pensamos qué vamos a hacer cuando alguien ya no vaya a usar esto, qué va a pasar con eso. Y lo que mata todo proyecto es cuando ese producto tiene muchos materiales, porque ahí sí ya procesarlo después es muy difícil. Entonces, lo que les contaba de los mejillones, estas estructuras, ¿qué les parecen? ¿Las han visto alguna vez en la playa? Se parece un coral, pero no es un coral. En Francia están al lado del Mont Saint-Michel, entre Normandía y Bretaña. En Estados Unidos, sobre todo por la costa de California. En Colombia un poco por el Caribe, pero son estructuras del Castillo de Arena. Este fue mi trabajo de tesis durante 4 años, entender el animal que construyó esto. Y es un pequeño gusano que está en el mar, él no puede desarrollar su propio caparazón, sino él coge los granos de arena y secreta por la parte de arriba una gota de un pegante que instantáneamente pasa del estado líquido a sólido y logra pegar y construir su casita. Y vienen esas casitas de diámetro 1 centímetro a 2 centímetros y lo maravilloso de este gusano es que el pegante no secreta mucho, no es un montón de líquido para pegar eso, no tiene, es un pequeño gusano, entonces secreta su pegante es tan eficaz que solo una gotica es suficiente para tener toda su estructura al lado del mar, ¿no? Estamos hablando de la playa, llega la ola y la estructura sigue ahí. Lo que hicimos en mi trabajo doctoral fue un poco entender las proteínas que estaban en ese pegante. Entonces, lo que hay detrás hay mucho, pero quería resumirlo en este moradito. Es un líquido que está lleno de proteínas cargadas positivamente, eléctricamente positivas, y muchas proteínas cargadas negativamente. Si tú mezclas positivo con negativo en polímero, en proteínas diluidas en agua, las mezclas, se vuelve una melcocha. Pero entonces esa melcocha no se puede inyectar porque pues, es un pegante. Entonces lo que hace el gusano es en su mezcla tener mucha sal, como cloruro de sodio, como cloruro de calcio o cloruro de magnesio, sal de cocina literal. Entonces hay mucha sal, hay muchas proteínas positivas, muchas proteínas negativas, un pH un poco ácido, y cuando hay sal, la sal lo que hace es bloquear las cargas positivas y negativas. Entonces es como tener eh, un imán que no ve el otro imán porque pusieron un bloque entre los dos. Y eso a nivel molecular pasa exactamente, pero con la sal literal de cocina. Entonces estos gusanos tienen mucha sal al interior. El líquido es un poco viscoso, pero es líquido y se puede inyectar. Y cuando se inyecta, cubre el grano de arena y pasa de un estado líquido solo instantáneamente porque la sal se va al agua. Había mucha sal y la sal en el mar no es tan concentrada. Entonces pasa de una parte muy concentrada a una parte no tan concentrada
cambia de pH, entonces una de las proteínas se vuelve aún más cargada, entonces aún esos imanes a nivel molecular se atraen aún más y pasa instantáneamente del estado líquido al estado sólido, cubriendo perfectamente el grano de arena. Entonces eso es lo que yo hago. Mezclo polímeros lineales cargados positivo, polímeros negativos con sal. Eso genera una cosa que se llama coacervación. En español no tengo ni idea cómo se dice coacervación, donde los polímeros que no pueden estar en una fase, ahora sí están en una fase. Ahora esos dos polímeros están acá, líquidos, y cuando ese líquido toca el agua, si funciona el video, la sal que estaba ahí se va inmediatamente al agua y el líquido se convierte instantáneamente en un pegante. Entonces ya se imaginarán que eso en el cuerpo humano sería ideal. O sea, si hay una fractura, yo inyecto, con el agua del cuerpo se genera un adhesivo inmediatamente. Entonces, el componente clave ahí es la sal. Los polímeros se consiguen en cualquier industria. Y, y dependiendo de cuánta sal pongan, pues si hay mucha sal es un líquido, si no hay tanta es un pegante muy pegajoso. Y si hay muy poca sal es un sólido rígido, frágil, que si lo mueven se rompe como una galleta. Sí. Cuando tú estás haciendo la tesis de maestría, en el caso que revisaste lo de los adhesivos para hueso, una de las claves era que el adhesivo dejara que el hueso se recompusiera el mismo. Sí. ¿Esto sería posible con este adhesivo? Con este específicamente no, o sea, hay que cambiar alguno de estos dos, porque hay que coger polímeros que se degraden con el cuerpo. Hay polímeros sintéticos, hay polímeros, por ejemplo, los componentes de los shampoos, la mayoría de los shampoos tienen estos dos, porque les gusta con el agua pegarse al cabello. Entonces hay polímeros que sí se podrían degradar con el cuerpo, como los que se utilizan en los shampoos, pero habría que estudiarlos sí, mecánicamente, si son robustos o no. Y el problema de una fractura ósea es que normalmente necesariamente tiene que resistir cargas mecánicas. Entonces habría que estudiar, pero posiblemente sí. Lo que yo hago ya a nivel industrial es sintético y barato. Nivel farmacéutico tiene que ser degradable y así, pero es posible, sí. ¿Cómo garantizar que al inyectarlo, por ejemplo, que tenga que atravesar tantas superficies, que tenga que atravesar piel, que tenga que atravesar músculos, el conectivo, hasta llegar a la superficie? O sea, ¿cómo garantizamos que no haya pérdidas del pegante en otras zonas donde no queremos que haya? Pues igual hay aumento del cuerpo, Sí, entonces podríamos estar pegando músculos. completamente de acuerdo. Entonces el proceso de pegar tu tejido óseo con tejido óseo con tendón, el proceso va a tener que repensarse. O sea, la fractura va a ser abierta, la cirugía si es abierta. Las cirugías en las que participé cuando yo estaba en la maestría eran cirugías de mano, donde todo está abierto, donde ves perfectamente dónde está el hueso, y donde un pegante ahí sería ideal. Pero si no vas a abrir, o sea, si vas a inyectar el pegante desde la piel, ya tocaría inventar el proceso. Pero hay la respuesta es proceso, hay que pensar cómo hacerlo, y lo otro que es muy interesante y es la masa molecular de esos polímeros. Entonces, si la masa molecular es muy grande, es decir, si ese espagueti, ese polímero es muy grande, el tiempo de líquido a sólido no es tan instantáneo. Entonces se puede jugar un poco con la cantidad de cargas, la cantidad de la masa molar, la, la masa molar de ese polímero y la forma en que se aplica. Y si se quiere degradable, pues cambie el polímero sintético a uno que sea el champú. O sea, la próxima vez que
se bañen, vean en la lista de ingredientes en su shampoo y van a ver lleno de cosas cargadas positivamente, lleno de cosas cargadas negativamente. Es porque ese sistema se pega bien en el caballo. Sí. Y al llegar ya a la zona donde se quiere inyectar, al hacer este mecanismo, juntarlas, ¿funcionaría igual o se requiere un proceso como No funcionaría igual, pero ese tipo de doble componente, ya hay varias cosas en el mercado. Lo que no hay es inyectar una sola cosa. Y esa es sería la gran ventaja de esto. Este, por ejemplo, es líquido y lo puedes inyectar. O sea, lo tienes líquido y va a ser líquido siempre y esto es a base de agua. Esto no tiene ningún solvente, esto no tiene ningún monómero tóxico, esto no tiene nada cancerogénico. Además, al tener polímeros, ya no hay el problema del tener el monómero y eso se regula farmacéuticamente. Donde tengas un monómero, un producto farmacéutico, murió. Entonces, el problema de esos bicomponentes normalmente es que el otro componente es el que activa la reacción y ese otro componente normalmente está regulado en todo el mundo. La última que quería contarles es que este proceso es reversible, es decir, pasan de un líquido a un sólido con agua, es decir, la sal se va y las cargas negativas y positivas ¡plup! Hacen esas uniones moleculares, pero si vuelven a poner muchísima sal, 5 veces la concentración del agua de mar, pueden volver a introducir esa sal en los polímeros y pueden volver a recuperar los polímeros. Entonces, hoy en día imagínense un super bonder que ustedes al final con un proceso pueden separar. Y eso industrialmente fue, cuando empecé a trabajar y mostré esto, fue una revolución, porque cualquier producto que tienen acá, estas fibras horribles de madera, eh, están pegadas con algo que normalmente es completamente no reciclable. Ese pegante que une esas fibras hace este producto basura al final. Y hacemos estos líquidos que les estaba mostrando ahí. Mira, por ejemplo, este es a base de esos polímeros con pigmentos rojos que los puedo aplicar bajo el agua. Esto es un video que hice ahí. Se aplica bajo el agua y hay una cierta ventana de tiempo donde todavía no es completamente sólido y lo puedo aplicar como una pintura. Entonces puedo reparar algo bajo el agua. Y lo último es, este video de acá a la derecha es, imagínense una pintura, bueno, imagínense una obra, una construcción donde están tarde. El cronograma no dio y hay que aplicar rápido, pinte rápido y hay que pintar 2 capas. Pues ahora pintamos, ahí todavía sale en la pintura y ahora spray, agua, la sal sale y ya eso instantáneamente está sólido. Y listo, ya quedó la pintura. Y ahora ya pueden aplicar la segunda capa y ya pueden, y si empezó a llover, pues no hay problema porque ya está. Y el problema industrialmente de aplicar algo en un recubrimiento en el techo es que pues llovió y nos jodimos. Y ahora acá ya aplica la segunda capa y no hay ningún problema y ese es el concepto detrás desde una idea de la naturaleza hasta desarrollar productos así. Quiero terminar con esto, o sea, una vez más, es el protocolo que seguimos, que nunca es 100% así. Hay veces empezamos aquí y luego no tenemos problema, eso pasa muy seguido, tenemos una tecnología, ¿qué hacemos con ella? No tenemos ni idea. O hay veces tenemos un problema y no tenemos ni idea y esto se resuelve hablando entre biólogos, diseñadores, químicos, físicos, en fin. Y ese es el mensaje, la naturaleza nos inspira. Muchas gracias. Muchas gracias.
Una última diapositiva. Si tienen ideas, si quisieran aplicar a un doctorado como lo hice, o algo así para ustedes de pregrado, Acciones Marie Curie, Euraccess publica regularmente posiciones como de trabajo. Sobre todo las redes Marie Curie son las que pagan mejor una posición doctoral en Europa. Es decir, tienes un sueldo, tienes una posición, ya entras a un doctorado con un problema a solucionar, que es la gran diferencia al sistema doctoral americano, donde allá llegas a estudiar y a pensar qué voy a hacer con mi vida y pasas 3 años preguntándote cuál es el problema. Y lo que yo le doy publicidad a los estudiantes que tengo en mi laboratorio, a la gente que trabaja conmigo, es si hay un problema ya identificado, la tesis doctoral pasa así y se disfruta, porque ya sabes qué hacer, dónde hablar. Y lo otro, en inspiración en la naturaleza, yo trabajo con estos dos institutos, el Biomimicry Institute en el Reino Unido y CEBIOS, que es la versión francesa. CEBIOS es una cooperativa que reúne académicos, biólogos, el Museo de Historia Natural en Francia. Y CEBIOS se volvió un músculo enorme en innovación inspirada en la naturaleza. Eh, con eso, muchas gracias.